Hola amigos, seguidores y escuchas de este canal. Hoy continuamos con la contrahistoria de la filosofía y hoy toca la presentación de los cínicos. Sí, esos filósofos perros onanistas. Esto es cultura, sí, cultura con K. Diógenes y gozar del placer de los filósofos. 1. Los ladridos del concepto. Los cirenaicos y los cínicos comparten muchas posiciones ideológicas y filosóficas, ya sea por el fondo antiplatónico, ya por su forma teatral, subversiva, alegre y lúdica. Las mismas anécdotas relativas indistintamente a unos y a otros dan testimonio de su íntimo parentesco. A menudo, la distinción entre estas escuelas parece arbitraria, esquemática, más interesada en encasillar un pensamiento vivo que en explicar honestamente su saber y sus arabescos. La doxografía muestra que se conocen, se hablan, se sientan codo a codo a las mismas mesas y frecuentan los mismos cursos o los mismos personajes, cuando no los mismos seres anónimos. Un afeminado, un jorobado, un comerciante de pescado, un estibador, un calvo o piratas, y toda la gente común de Atenas. El enemigo común sigue siendo Platón, el comandante con veleidades de pirómano. Y a la luz del contexto antiplatónico se ilumina una gran cantidad de historias que se han imputado a uno u otro. En cierta manera, el combate se lleva contra el idealismo de Platón en nombre de su supuesto maestro, Sócrates, el hombre libre, el mago del verbo, el fabuloso conversador, el fauno irónico que recorre las calles de la ciudad en calidad de interrogador divertido, sin ningún interés en visitar las profundidades de hipotéticas cavernas. Antístenes, Diógenes y Aristipo coinciden plenamente en la misma aversión teórica y física por Platón. Desde el mismo momento en el que lo encuentran, lo critican y se burlan de él, lo fustigan y lo agreden, a lo que Platón responde de la misma manera, cuando no es él quien pronuncia la declaración de guerra. Diógenes pregunta, y me alegro de que hiciera esta pregunta: ¿para qué puede servir un filósofo que se pasa la vida entera en esa actividad sin que nunca nadie se sienta molesto? Los protagonistas del triángulo subversivo comparten, pues, un antiplatonismo deconstruido por un gesto que incluye el humor, la ironía, las burlas, los juegos de palabras y otros chistes verbales a base de homofonías. Antístenes, el padre fundador de la escuela cínica, a quien llamaban el verdadero perro, fue el primero en afirmar, como puro nominalista, que veía muchos caballos, sin duda, pero no la equinidad platónica. La idea de caballo no existe, solo existe la realidad de los caballos. Más tarde, y sobre la base del mismo principio, algunos afirmarán que el concepto de perro no ladra, pues en un mundo de ideas puras, la vida desaparece tras el triunfo de espectros, fantasmas y ficciones. Más tarde, el discípulo Diógenes, conocido como el perro regio, efectúa variaciones parecidas sobre el mismo tema. De allí la anécdota del filósofo con su linterna, que tanto ha contribuido en contra a la reputación del cínico. Con el pelo largo, barbudo, descalzo, alforjas al hombro y un bastón en la mano, una capa doble que le envuelve el cuerpo vagamente hediondo, sin alejarse de su tonel, o más bien ánfora, que el tonel es un invento galo, en el que pasa todas las noches. Diógenes camina a plena luz del día por las calles de Atenas con una linterna en el extremo del brazo, que hace girar y apunta hacia los viandantes mientras explica que busca a un hombre. Se sabe que Diógenes era capaz de arrastrar un arenque atado a una cuerda para merecer la condición de discípulo de Antístenes, exaltar un queso a la dignidad de objeto filosófico, dar lecciones de desapego con ayuda de una escudilla que saca de su bolso y luego es arrojada al foso de la historia, apelar a cuernos y a silogismos para burlarse de las prácticas lógicas del gran enemigo, calzar guantes de boxeo o salir de la palestra caminando hacia atrás para demostrar la excelencia de una posición filosófica. Pero en el caso de los cínicos, al igual que en el de sus hermanos cirenaicos, a menudo no se dispone de los respectivos contextos, por lo que no ve más allá de la espuma superficial de la anécdota.
Sin embargo, todo esto tiene sentido, y sobre todo la historia de la linterna. En efecto, Diógenes no busca un nombre en particular, tal como podría encontrarlo o reconocerlo en la multitud, sino que busca irónicamente el hombre de Platón, la humanidad quintaesenciada, pues ciertamente no es más fácil encontrar una idea que una forma inteligible, y el riesgo de darse uno de narices con un concepto es tan insignificante como el de tropezar con un hipogrifo o un centauro. Pero tampoco existe el hombre digno de merecer ese nombre por el desarrollo de sus cualidades, trabajadas y sublimadas. El ideal no existe, jamás lo encontramos, y de ahí la inutilidad de la búsqueda con la linterna. En cambio, la linterna ilumina todas las particularidades y singularidades posibles, la del carpintero, el orador, el músico, el deportista, el recaudador de impuestos o el delator. El propio Platón proporciona el tema de otra broma cínica un día que, hablando en público, define al hombre como un bípedo implume. Sin alterarse ni abandonar su seriedad, Diógenes le arroja a las piernas un pollo desplumado que anuncia como su hombre, lo que obliga al filósofo de las ideas puras a precisar su concepto y agregar, de uñas planas, poco importa. Al ambiente filosófico del ágora de Atenas no le faltaba mordacidad. Entonces se combatía las ideas puras, el idealismo y el intelectualismo platónico con mejores argumentos que interminables discursos. II. Elogio del peso onanista. No nos imaginamos a Platón masturbándose en la plaza pública. En una ciudad gobernada según sus buenos principios, él, que pondera los méritos de todas las mojigaterías posibles e imaginables, no habría dejado de meter a Diógenes en la cárcel, ni de ofrecerle incluso una crátera llena de cicuta. Pues el filósofo cínico, como se sabe, ya que la anécdota ha atravesado los siglos, actuaba de esa manera en público y utilizaba su miembro como objeto filosófico. Pero no hay que asustarse, era por una buena causa: edificar a los ciudadanos. La lección hubiera podido darse sin tanta teatralidad, tanto énfasis o tanto derroche de astucia en la ironía, y las conclusiones habrían sido las mismas. Se trataba de hacer el elogio de la physis contra el nomos, de indicar el camino a seguir para vivir como buen filósofo, a fin de comprender la necesaria organización del comportamiento con arreglo a la naturaleza, rechazar la cultura, tomar ejemplo de los animales y eludir las censuras de la ley, la moral, el bien y el mal, el vicio y la virtud tal como los promulga el orden social y la mayoría acoge en su corazón. Un día, un pez hace la demostración. En efecto, en el puerto de Atenas, Sinope o Corinto, Diógenes vio que un pez, abadejo, barbada, raya, mujol, atormentado por el deseo, se frotaba contra una piedra. De inmediato él se sintió mejor y estuvo nuevamente en condiciones de retomar el curso normal de sus actividades filosóficas. A decir verdad, el pez no se masturba, sino que la hembra deposita un desove y el macho lo recubre de semen, lo cual da origen a una fecundación. Pero no estamos en el mundo de Aristóteles y no se trata de ictiología, sino de metáfora. De donde, un poco después, el onanismo famoso. Diógenes deplora que no se pueda satisfacer el deseo sexual con tanta inocencia y sencillez como el animal marino, o que los hombres, sus congéneres, cuando sacian el hambre o la sed cogiendo aceitunas del árbol, o refrescándose en la fuente cuando los asalta el deseo. Lección de sabiduría. También en esto seguir a la naturaleza, rechazar la cultura, no preocuparse por las conveniencias y, sobre todo, burlarse de la mirada y del juicio de los otros, es condición primordial para alcanzar la verdadera sabiduría. Como buenos discípulos, Crates e Hiparquia deciden actuar en consonancia y hacen el amor en la plaza pública, con lo cual contribuyen a la gesta cínica, ya rica en acontecimientos. ¿Qué dice la anécdota en lo esencial? Que es imposible hallar la felicidad si se sigue el camino trazado por el nomos, que, por el contrario, es preciso plegarse a los impulsos naturales y luego asumir la soledad del trabajo filosófico que condena la mirada de desaprobación de la mayoría, incapaz de comprender por qué, cómo,
habitualmente mal considerada y reducida al modelo de mujer histérica, cegada por los celos, vengativa, capaz, a fin de lavar la afrenta de un banal adulterio, de matar a su rival y ahorcar a sus propios hijos para que no puedan heredar. Lejos de la habitual condena moral, Diógenes celebra a la maga emparentada con Circe como una mujer sensata que transfigura los cuerpos débiles, gastados y fatigados de los hombres a su cargo en individuos fuertes y vigorosos a través del ejercicio de la palestra y del baño turco. Allí donde algunos no ven en sus actividades otra cosa que los calderos donde cuece a unos hombres para rejuvenecer a otros, Diógenes celebra el dominio de sí mismo a través de la solicitación de su cuerpo. Reconciliados el cuerpo y el alma en, por y para el esfuerzo, el filósofo cínico invita al dominio radical de uno mismo, de sus deseos, sus instintos y sus pulsiones. En cada ocasión se trata de lograr el dominio de sí mismo. Para ello invita igualmente a una purificación de los placeres. Es menester desterrar algunos, huir de ellos como de la peste, mientras que otros se presentan precisamente en el momento en el que se trata de protegerse de las malas pasiones. De ahí una dietética, pero no de los deseos, como se verá más tarde en Epicuro, sino de los propios placeres. De la negación de ciertos placeres emerge otro placer, más delicado, más sutil, más denso, que solo el filósofo puede conocer. ⁴. Placeres del tener, placeres del ser. La observación comparada de ciertos textos permite comprender mejor el funcionamiento interior del pensamiento cínico. Es verdad que Antístenes asimila el placer al soberano mal, invita a protegerse de todos los goces, sean los que fueren, y estigmatiza la voluptuosidad, que identifica con la molicie, pero al mismo tiempo frecuenta el burdel y se justifica diciendo que cuando siente la necesidad de placer sexual, resuelve el problema escogiendo a la primera mujer que se le presenta, para mayor felicidad de las feas y las desprovistas de gracia, que suelen ser despreciadas. Al poner en perspectiva estas dos informaciones, se evita el contrasentido, el malentendido o la incomprensión que derivan de la distinción entre placeres buenos y placeres malos. Los malos placeres, los del hombre común, proceden del tener. Casarse, procrear, fundar una familia, correr tras el dinero, codiciar los honores, aspirar a la riqueza, tener en consideración la opinión de los demás, esperar la fama, frecuentar a los poderosos o a los personajes notorios, viajar, dedicarse a la política, que son otros tantos vicios, perversiones y objetivos que pudren la existencia. La búsqueda de estos falsos valores conducen indefectiblemente al desencanto, la desilusión, las lamentaciones. Ficciones, falsas apariencias, bromas, cuentos. En cambio, los buenos placeres, es decir, los del filósofo, mantienen una relación directa con el ser. Por otra parte, los llamados filósofos pueden disfrutar de los mismos placeres que los demás, como las prostitutas ajadas de Antístenes, pero también las tartas o las buenas comidas que a veces asocian a Diógenes de Sinope, pero de otra manera, con otro espíritu que el hombre común. A quienes le reprochan que pase el tiempo en esos lugares, como ocurre con considerable número de filósofos decididamente grandes consumidores de casas de tolerancia, Diógenes replica que el sol entra también en las letrinas, sin dejar por ello de ser él mismo y sobre todo sin deshonrarse. El verdadero placer consiste en burlarse del placer, o dicho de otra manera, el placer del filósofo implica el desprecio del placer del hombre común. El auténtico supone la alegría incesante, la ausencia de pena, la paz del alma, la serenidad, el espíritu alegre y otras pruebas dinámicas del júbilo en acción. Los adulterados, en cambio, aumentan la aflicción, vacían el deseo y alimentan la necesidad de acuerdo con el principio del eterno retorno de lo peor. A quien le dice que vivir es un mal, Diógenes le responde: no, vivir no, sino vivir mal. A continuación propone sus recetas para una existencia lograda. Placeres triviales en oposición a placeres sutiles. En esa época aparece esa distinción, que se mantiene hasta la actualidad.
El hedonismo remite a la construcción de alegrías, exige la producción delicada de edificios elaborados para acceder a las emociones trabajadas. Es preciso aclarar que el hedonismo es contrario a la obediencia de los instintos más bajos de los animales y que supone lo contrario de la sumisión de las consignas gregarias del momento, que remiten al consumismo que atraviesa los siglos y se metamorfosea de acuerdo con las necesidades. Solamente la filosofía permite seleccionar, distinguir los placeres que alienan de los que liberan y son la alegre señal distintiva de un logrado trabajo sobre uno mismo.